presentación de la ingeniera biomédica Delia Oliva Cantarutti, quien es ingeniera por la Universidad Autónoma Metropolitana y ella es especialista en control sanitario de COFEPRIS. A continuación le damos la bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar por acá. Y definitivamente, de entrada, lo que les presento, a partir del 2 de septiembre tenemos la nueva imagen del Colegio de Ingenieros Biomédicos, que es el logo que ustedes vieron, que tenemos animado. Y el tema del día de hoy es control sanitario, el aliado estratégico en negocios de salud. Y entonces, cuando platicamos de qué íbamos a hablar, justamente lo que consideramos es cómo se está moviendo y el dinamismo que existe con respecto a los ordenamientos jurídicos aplicables a los negocios en salud. Y bueno, esto contempla la telemedicina, la salud digital, la venta de dispositivos médicos, el diseño, desarrollo, la innovación que tenemos en torno a ellos. Y entonces el objetivo que pretendemos que ustedes se lleven en esta ponencia es que se lleven una herramienta donde tengan claro que los ordenamientos jurídicos son dinámicos y se armonizan con las exigencias globales en términos de la atención de salud pública. Esto es importante porque cuando estamos hablando de lo que COFEPRIS solicita, siempre tenemos la historia y pensamos de que es que COFEPRIS lo pide, es que es una cosa solo local y hay una realidad. Lo que pide y exige COFEPRIS está en términos de la armonización de la regulación sanitaria internacional. ¿Cuántos años tenemos trabajando a través de Secretaría de Salud? Son 40 años. Si nos vamos al histórico, en 1975, FDA, junto con Health Canada, con Australia, con la Unión Europea y con Japón, es que comienzan a exigir requisitos específicos y a transformar esos requisitos esenciales en requerimientos normativos. Pero tenemos un antecedente previo que tiene que ver justamente con el marco conceptual y el contexto, es decir, no teníamos la definición de dispositivo médico. Y cuando se presentan todas estas situaciones donde se vulnera al individuo como paciente a través de medicamentos y dispositivos médicos, es que esta exigencia surge. Tenemos el antecedente de la talidomida en el aspecto farmacéutico y tenemos también el antecedente de cómo, derivado de la posguerra, se requiere tener y garantizar la calidad de vida de los individuos. Y si hacemos un poco de historia, vamos a ver que eso surge después de la Primera Guerra Mundial, 1948. Pero cuando estamos hablando de riesgo, vamos a ver que este concepto lo tenemos en la industria militar, en la industria aeroespacial, desde en medio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hablamos de comercialización y la vanguardia del avance tecnológico, el control sanitario impacta, resguarda y desafía. ¿A quiénes? A todos los actores dentro del ecosistema del ciclo de vida del dispositivo médico. Investigadores, fabricantes, inversionistas, comercializadores, usuarios. El reto es aprovecharlo como aliado y no verlo como una carga. Y eso es justamente lo que tiene adelante Japón, lo que tiene la Comunidad Europea, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Canadá. El que no se busca cómo evitarlo, sino que se asume y además se toma como un aliado. Entonces, definitivamente, la idea es que nos llevemos el regalo que nos da hoy nuestro marco jurídico como un aliado y como un blindaje para nuestro ejercicio profesional en el sector de dispositivos médicos. Ese sería el antecedente y, bueno, el antecedente del antecedente, ¿no? La idea es que hablemos de regulación sanitaria, los antecedentes, los ordenamientos legales, el control sanitario y el modelo de negocio en salud. Tengo muy poquito tiempo, entonces lo que quiero es que ustedes se lleven la idea completa y definitivamente, y voy a hacer comercial, ¿no? El Colegio de Ingenieros Biomédicos de México está apostando desde hace 7 años a través de la Comisión de Asuntos Regulatorios en que empleemos este ejercicio del conocimiento de nuestro marco jurídico en justamente posicionarnos como un país que no solo comercialice, sino que además
diseñe y desarrolle tecnología. Entonces, como les comentábamos, hablar de la regulación sanitaria el día de hoy tiene que ver, y de una manera sencilla, y estoy tomando palabras del químico Rafa Guzmán, que es Rafael Hernández, subdirector de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Me encantó su definición en una clase. La regulación sanitaria es la forma en que los países se organizan para que exista la posibilidad de realizar intercambio comercial de insumos para la salud. Entonces, yo voy a tener acuerdos internacionales y cuando me voy en el marco jurídico, todo el mundo dice la Constitución, tratados, ley, reglamento, acuerdos, normas oficiales mexicanas, Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Eso qué implica? Cuando hablamos de la Constitución, nos vamos hasta el artículo 4, donde la salud es un derecho que tenemos como ciudadanos. Pero si lo vemos, esto está en vanguardia con lo que sucede con los tratados internacionales, donde de entrada tenemos derechos como seres humanos y cómo no se permite que experimenten como nosotros, como si fuéramos seres no vivos, porque incluso existe un legislamiento y un ordenamiento con respecto a cuando se hacen pruebas en sujetos vivos, que para la industria de dispositivos médicos es fundamental. Pero adicionalmente de esos tratados donde se les ocurrió por alguna razón considerarnos importantes al ser seres humanos, no de primera ni de segunda, es que además están los tratados internacionales con respecto a los aspectos comerciales. El Tratado de Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio, el que podamos tener intercambio comercial. Y eso exige que tengamos requisitos que sean similares. Y ahí es donde la armonización de la regulación sanitaria tiene sentido. Y entonces se dan soluciones. Este camino y estas palabras que ustedes ven escritas ahí se comenzaron a idear hace 50 años. 1975, cuando se convoca a estos primeros grupos de trabajo para poder establecer requisitos que fueran comunes y tener definiciones que fueran semejantes en la región. Y entonces, cuando hablamos de las regiones, hablamos de Latinoamérica, hablamos de Norteamérica, hablamos de Europa, hablamos de Asia. ¿Y qué había que tener claro? Había que tener elementos integradores. Había que definir una estrategia clara y adicionalmente teníamos que tener propósitos en salud definidos, porque definitivamente la realidad que tenemos en Sudamérica, la que tenemos en Asia, la que tenemos en Australia, la que tenemos en Europa, piensen ustedes en tiempos de la posguerra, la que tenemos justamente hoy en toda la región de las Américas, ha tenido una evolución y tiene factores comunes y factores que los van a diferenciar muy específicamente. ¿Qué sucede? Se convoca a estos grupos de trabajo que en dispositivos médicos es fundamental que ustedes consideren que lo que tenemos atrás es el Grupo de Trabajo de Armonización Mundial, la GHTF, y lo que es la IMDRF. Y es importante porque después de 20 años de trabajo de la GHTF, justamente cuando cumple 10, es que hace esta solicitud de que se convoca a que los países tengan ministerios de salud. Y no es casualidad que COFEPRIS surge a finales de los 90, principios del siglo XX, que es donde tenemos varias agencias que nacen y surgen. Y esto es resultado de justamente de, ya venía trabajando Secretaría de Salud con un grupo que lo representaba en estos bloques de países y venían definiendo el concepto de dispositivo médico. Les puedo decir que uno de los documentos que es vital, que justamente surge de la GHTF, son los principios de la evaluación de la conformidad para dispositivos médicos. Esto se publicó en 2006. Son 7 los elementos de la conformidad que en ese momento, cuando se publica, es una recomendación. ¿Y qué sucede? Esa recomendación es lo que hoy por hoy es el requisito que los ministerios de salud exigen para que exista un registro sanitario. ¿Qué surgió de este grupo de trabajo? 30 documentos que son guías para todos los países para poder establecer los requisitos que se van a solicitar para garantizar que un dispositivo médico es seguro, de calidad y eficaz.
Y bueno, tenemos ya 20 años de madurez con la agencia sanitaria y también lo que tenemos a tener presente es que cuando volteamos a mirar, y disculpen la forma de hacer la analogía, a FDA, a Health Canada, a TGA de Australia, al Ministerio de Salud de Japón o la Unidad Europea, es que ellos tienen 20 años adelante, ya la regaron primero, ya tienen ese expertise. No es porque sea Estados Unidos, es porque hay ese trabajo en avance. Pero además hay que considerar algo importante. FDA como agencia surge en 1906. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí estaba específica, enfocada hacia alimentos. ¿Y por qué creen? Porque justamente hablando en tiempos de guerra y entre la guerra 1 y la guerra 2 y posguerra, lo que faltaba era alimentos. Y teníamos el problema que había que conservarlos. Entonces fue con lo primero que se comenzó, pero como agencia específica referida hacia reglamentación, hacia insumos para la salud, es hasta después de los 70, cuando tuvimos el desastre de la talidomida. ¿Y qué sucede? En 1948 surge la ISO, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la solicitud de la OMS a ISO para que se generen apartados específicos de estándares para dispositivos médicos surge en 1995 y ya teníamos casi 10 años trabajando con el grupo de trabajo de armonización mundial. Les puedo decir, el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y México como tal participa en este CEMISO, Comité Mexicano ISO, en el apartado ISO TC 210, que es uno de los apartados donde se gestan los estándares internacionales hacia dispositivos médicos. ¿Cuál es la convocatoria? Que todos participemos como expertos, como fabricantes, como investigadores, porque así podemos levantar la mano y justamente en el Comité ISO Internacional contribuir a estos estándares que son los que se suman al control sanitario. Adicionalmente, vemos que surge en 1994 el tema de ISO 9001, que justamente es un sistema de gestión de calidad enfocado a satisfacción de cliente. En paralelo, y con 2 años de diferencia, surge ISO 13485. De manera inicial van de la mano, pero ¿qué sucede? Cuando vemos el alcance y se define la diferencia con respecto a ISO 9001, que aplica a cualquier otro sector que no sea dispositivos médicos, es cuando se van a dividir. ¿Por qué? Porque ISO 13485 son buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos, que lo que exige es que se cumpla la reglamentación local del sitio de manufactura, pero además, hoy por hoy, la versión que tenemos vigente de 2016 tiene como enfoque y como eje justamente la gestión del riesgo, y el riesgo desde el concepto de salud, porque tenemos el riesgo desde la ISO 31000 asociado al sector industrial, al sector espacial, y entonces vamos a ver que en la industria de dispositivos médicos tenemos concebidos, incluidos el gestionar el riesgo como organización y lo que implica en las fases tempranas de desarrollo la gestión del riesgo para dispositivos médicos. Y hablo desde que se define el dispositivo. Y esto es importante porque cuando a mí me dicen, cumplo ISO 9001, le digo, bueno, te dedicas a zapatos, porque para dispositivos médicos no es. ¿Cuál sería la equivalente de buenas prácticas de dispositivos médicos en otro sistema de gestión de calidad? Sería el de marca de Comunidad Europea, las directrices que tenemos en la comunidad con respecto a dispositivos médicos, y ahora lo que viene, el modelo de MDSAP, que es justamente un programa de auditoría única hacia dispositivos médicos, pero que tiene como eje el ISO 13485. Entonces, cuando nos vamos al concepto de, ahora sí, formal, descrito en el artículo 2 del reglamento de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, vamos a ver que la definición
de regulación sanitaria es justamente los ordenamientos aplicables a normar los procesos, los productos, los métodos, las instalaciones, los servicios y las actividades relacionadas. Entonces, si queremos ver a qué aplica, vamos a ver en 3 palabras: producto, servicio, establecimiento. Está sujeto a regulación sanitaria. Y cuando estamos en específico en este rubro de insumos para la salud, vamos a ver que esto está descrito en la Ley General de Salud, en el artículo 194, donde tenemos 2 grandes grupos: medicamentos y dispositivos. Y esta es información pública. Cuando nos vamos, y este es el eje y el corazón de esta ponencia, y es cuando me preguntan, ¿por qué debo cumplirlo? Es muy simple: porque estás en el grupo de insumos a los que está sujeto el control sanitario. Artículo 194 de la Ley General de Salud. El control sanitario es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones. Léase cuando te van a verificar, léase cuando te cierran la planta, cuando tienes justamente un tema con la Comisión de Operación Sanitaria. ¿Que ejerce quién? La Secretaría de Salud, ¿sí? ¿A través de quién? Bueno, ¿sobre quién? Es a través de COFEPRIS. ¿Sobre quién? Productores, comercializadores y consumidores. Díganme, ¿quién está fuera? Hasta el que lo compra en la calle está sujeto a control sanitario. ¿En base a lo que establecen quiénes? Las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables. Y aquí este detalle de otras disposiciones aplicables es la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento de dispositivos médicos, suplemento de establecimientos en sus versiones vigentes. Y esto es fundamental porque toda la información que les voy a dar es pública. Ustedes se van, nada más se meten al diario oficial o a la liga directa de COFEPRIS en el marco jurídico y aparece esta información. La farmacopea la tienen que adquirir, se tienen que meter en la página de la farmacopea. Y el regalo que nos brinda la farmacopea, que es una herramienta jurídica única en el mundo, porque además los demás países no la tienen, es que nos permite de una manera, digamos, artesanal, estar armonizados con lo que sucede a nivel internacional. Entonces, el que tú no la tengas en tu fábrica, en tu oficina de comercialización, en tu almacén, en el área donde estás haciendo investigación, es porque tú no te has enterado del cumplimiento que te aplica. Y todo aquel que tiene un aviso de funcionamiento en letras pequeñas hasta el final, firma y dice que tiene cumplimiento normativo de todo lo que aplica. Y esto viene descrito en la farmacopea, en el suplemento de establecimientos. Y entonces me interesa enfocarme a la fracción 2 del artículo de control sanitario, donde justamente lo que nos detalla es que el control sanitario aplica al proceso, al uso, al mantenimiento, la importación, exportación y disposición final de los dispositivos médicos, equipos médicos, prótesis, órtesis, insumos de uso odontológico, material quirúrgico de curación, agentes de diagnóstico y productos higiénicos. Esto está en el artículo 262 de la ley. ¿Para qué se los leo? O sea, eso está ahí, pero lo importante es cómo vamos a interpretar justamente esta parte de proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación. Es que yo soy ingeniero biomédico y solo voy a darle mantenimiento al equipo. Está sujeto a control sanitario. Es que yo solo lo importo. Está sujeto a control sanitario. Es que yo solo lo uso. Está sujeto a control sanitario. Pero adicionalmente, para que pueda interpretar correctamente esto, tengo que irme a la definición del artículo 197, donde describe qué es el proceso. Y esto es medular, porque si yo les pregunto, por favor, no sé, a ver, esta chica hermosísima, todas son hermosas, ¿verdad? Aquí de playera de mezclilla. ¿Qué es proceso para ti? Y por ahí alguien que sea experto en sistemas que me diga qué es proceso en la definición de ISO. ¿Qué es proceso? Es un conjunto de acciones o actividades que te llevan a un fin. Ok, me parece bien. Pero si lo vemos en términos jurídicos es cuando te demanda alguien y estás en medio de un proceso. ¿Quién sabe lo que es proceso en términos de la definición de ISO?
Les ayudo. Necesito tener una entrada, tengo una caja negra y tengo una salida. Es decir, me vale que hay en medio de la caja. ¿Pero qué creen? Para la ley, artículo 197, proceso está definido. ¿Y qué dice? Proceso es el conjunto de actividades relativas a obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento, expendio o suministro al público. De lo que está descrito en el 194, que es insumos para la salud. Entonces, es que yo soy el chofer. A mí no me aplica el control sanitario. Noticias, te aplica. Oye, es que yo soy el que le vendo la materia prima para que se inicie la fabricación. ¿Qué crees? Estás en la obtención y en la elaboración. Te aplica. Y entonces, la lectura, permítanme, me voy a adelantar. Y ahorita regresamos a esto. Esta me gusta. Y eso indica que en mi presentación voy a tener que cambiarla de orden porque no me gustó dónde quedó. Entonces, en la lectura, cuando veo el ciclo de vida de los dispositivos médicos, que tiene que ver justamente con las etapas a las que está sujeto, y esto considerando los niveles de maduración tecnológica, porque yo para que desarrolle un dispositivo médico tengo de 10 a 16 años de investigación, desarrollo. Para que yo haga transferencia tecnológica me tardo como 3 años, pero está sujeto a control sanitario todo el ciclo de vida, considerando proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación, disposición final, pero con el concepto de proceso. A mí sí me interesa qué pasa en cada etapa y cómo la entrego a la siguiente y cómo lo preservo. Es que yo solo lo compro en el hospital. Está sujeto. El almacenamiento está sujeto. Entonces me voy a regresar. A ustedes disculpen. Ya vieron toda mi súper presentación. Y entonces, cuando hablamos de las categorías de los dispositivos médicos, tenemos grandes áreas de oportunidad en el marco jurídico. ¿Y aquí qué tienen? Por un lado, la definición que está descrita en la Ley General de Salud. Y por otro lado, el complemento de la información que está descrita en la farmacopea. Si yo no hago esta lectura combinada, no voy a poder precisar cuál es la indicación de uso, cuál es la categoría y cuál es la clasificación. Y eso tiene que ver con la estrategia regulatoria y el cumplimiento al que debo estar sujeto, no importa en qué fase me encuentre. Lo mismo lo tengo para justamente prótesis, órtesis, ayudas funcionales y lo que sucede con los agentes de diagnóstico. Aquí hago una pausa muy precisa. Para México, los agentes de diagnóstico son dispositivos médicos. Para el resto de la regulación que existe en el mundo, se encuentran en otra sección, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que los requisitos de reporte se vuelvan complejos. Pero el tema es que estoy haciendo un diagnóstico para un ser humano. Es decir, la exigencia a través de la Ley General de Salud es que en el momento en que tengo contacto con un fluido de ser humano, saliva, sangre, lágrima, orina, plasma, yo ya estoy en contacto con el ser humano. Y por eso para la legislación local se considera un dispositivo médico. Luego nos vamos a los de uso odontológico, les puedo decir, eso todo el mundo lo tiene muy claro, las liguitas, la cerita y lo que aplique. Pero obviamente va a tener características asociadas a la indicación de uso, si es un implantable o si nada más va a estar 5 minutos con la cera que me ponen para que no me lastime. Y de todos modos está sujeto a control sanitario. Por último tenemos los materiales quirúrgicos de curación y los productos higiénicos. Cuando hablamos de los criterios de aplicación que están detrás de los dispositivos médicos, hablamos de la finalidad de uso, hablamos de la duración de uso y del grado de invasividad a la que va a estar sujeto el individuo. Hace poco teníamos en el colegio, en la semana de tiempo de tecnovigilancia, justamente la evaluación de la tecnovigilancia en las fases de investigación. Y me encantó algo que decía la doctora Adriana Vallejo, que decía, yo puedo clasificar a los dispositivos médicos como los de uso temporal y los de uso permanente.
¿no? Su mirada era, voy a estar 7 minutos enfrente a un equipo de rayos X o voy a traer un implante, una prótesis de rodilla o de cadera a 10 años. Esa era su mirada. Y definitivamente, además de esa temporalidad, tenemos que tener claro la interacción, si es a nivel mucosa, a nivel tejido, a nivel sistémico o a nivel, pues simplemente en piel. Cuando hablamos de la clasificación armonizada de dispositivos médicos, y esto es fundamental, es la forma en que hemos logrado tener las 4 clasificaciones que se encuentran en Europa y que se encuentran en Canadá, y que, considerando el Tratado de Alianza del Pacífico, nos permite homologar criterios y requisitos comerciales. ¿Y de qué manera está hoy hecho en la ley? Tenemos los acuerdos que se publicaron el 31 de diciembre de 2011 y el 22 de diciembre de 2014, y tenemos lo que está descrito en el Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 83. Cuando hacemos esta mirada y nos vamos a cómo está descrito en la farmacopea, en el apéndice 2, vamos a ver que tenemos una diferencia en cómo se describe y cómo se define dispositivo médico clase 1 bajo riesgo. Lo que sí les puedo decir, que vamos a tener perfectamente claro, en el momento en que yo tengo descrita la definición de dispositivo médico, en ese momento estoy sujeto a control sanitario, con toda la reglamentación que le aplica, nacional e internacional. Entonces, es que yo soy clase 1 bajo riesgo. Me vale, eres dispositivo médico. Eso es el eje. Y bueno, la clase 1, clase 2, clase 3, que a mí siempre me parece absurdo quedarnos con esa definición básica que viene de la introducción de la ISO 10993, que es justamente el estándar de biocompatibilidad, donde habla de que no está en contacto, está a 30 días o está después de 30 días. Eso es como nada más el básico, pero lo que tenemos detrás, y es justamente uno de los apartados más ricos de la farmacopea, el apéndice 2, son estos criterios justamente para poder catalogar la clasificación de riesgo. Y estos criterios van de la mano con esta innovación tecnológica y lo que está sucediendo a nivel internacional con la IMDRF. Entonces, el decir clase 1, clase 2, clase 3, clase 1 bajo riesgo, no solo es un tema de cuánto tiempo va a estar en contacto, sino la interacción y la finalidad de uso. Y entonces aquí vamos a algo bien bonito que tenemos descrito en la farmacopea, en el apéndice 2, que es la definición aplicable y vigente de dispositivo médico. Es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, incluido el software para su funcionamiento, producto o material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo o en combinación directa o indirectamente en seres humanos. Si ustedes ven, tengo 2 cosas señaladas con colores contrastantes. Por un lado, es para uso en humanos. No hay humanos de primera, ni de segunda, ni de cuarta. Hay humanos. Y estamos justamente ahorita trabajando en las células de trabajo con COFEPRIS para el software como dispositivo médico. Y entonces la aplicación que cumpla con justamente la definición de dispositivo médico va a diferenciar al software. La semana pasada se publicó la norma 241 SSA1 2021, ¿no? Que ya es justamente el prelanzamiento de lo que empezamos a trabajar desde 2017. Y hay algo interesante, la definición que viene descrita dice solo software. ¿Por qué creen? Porque está con miras a lo que sigue. En el momento en que tú cumplas el tema de es todo instrumento, aparato, software, que solo en combinación se aplica en seres humanos, se define como dispositivo médico. ¿Y cuál es el eje? La finalidad de uso, señores. En el momento en que yo como investigador contemplo diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo, auxiliar de tratamiento en enfermedades, diagnóstico, vigilancia, monitoreo, tratamiento, protección, absorción, drenaje, auxiliar en la cicatrización de una lesión, sustitución, modificación, apoyo de la anatomía, soporte de vida, control de la concepción, desinfección de dispositivos médicos, sustancias desinfectantes, provisión de información mediante un examen in vitro de muestras extraídas del cuerpo humano con fines diagnósticos o tamizaje, provisión de información, dispositivos que incorporan tejidos de origen animal humano,
dispositivos empleados en fertilización in vitro, tecnologías de reproducción asistida y cuya finalidad de uso principal, ojo, esto es lo que no es un dispositivo, no es a través de mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Sin embargo, pueden ser asistidos por estos medios para lograr su función. Aquí hay algo medular. Además de todas estas descripciones, cuando tenemos un dispositivo médico medicado o un medicamento que usa como vehículo al dispositivo médico, se van a sumar ambos ordenamientos, medicamentos y dispositivos. Y el tema del software tiene que ver hacia dónde vamos. Todo mundo quiere desarrollar software digital, quiere hacer telemedicina y quiere hacer salud digital. Y se dan el descaro de decir, no existe normativa. Y digo, ya tendremos en algún momento alguna ponencia de salud digital, que también es un modelo de negocio que está sujeto a control sanitario. Las categorías ya las vimos, artículo 262, lo retomamos en la farmacopea. Y entonces el control sanitario tiene 3 grandes ejes. Cuando a mí me contratan como responsable sanitario, el boletito que me llevo es el de calidad, el de tecnovigilancia y farmacovigilancia se aplica, y el de asuntos regulatorios. Porque voy a tener la comunicación con la autoridad, tengo que cumplir el sistema de gestión y además soy la más alta jerarquía en calidad. Y relativo a todo lo que sucede con el dispositivo médico, en todas las líneas que sucede. Tengo un amigo que es el responsable sanitario de una empresa muy grande. Él a su cargo tiene 45 personas. Entonces, nada más dense una idea, cuando además les piden que sean el responsable y el que esté organizando el almacén y el que además vea la tecnovigilancia y el que además vea qué onda con el de ventas, porque no tiene su registro sanitario. Y entonces, ¿cuál va a ser la clave de todo esto? Por un lado, la generación de la evidencia documental, con buenas prácticas documentales, el tener expedientes espejo. La llave es la regulación sanitaria armonizada. La herramienta, cuando hablamos desde etapas tempranas de desarrollo, los niveles de maduración tecnológica. El camino, el control sanitario. Y entonces, cuando hablamos de un modelo de negocio en salud, sea un producto, un servicio, un establecimiento, le tenemos que sumar control sanitario. Este modelo de negocio en salud está sujeto a distintas autorizaciones sanitarias. Hablar del registro sanitario como la única autorización sanitaria es mera ignorancia y desconocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos distintas fases y estamos viendo ahora el ciclo de vida de los dispositivos médicos desde otro aspecto, la parte de premercado, comercialización y postcomercialización. En el premercado tenemos, por mencionar algunas, ¿no? De manera enunciativa más no limitativa, el aviso de funcionamiento, la licencia, los permisos, las buenas prácticas, la tecnovigilancia en investigación, ensayos clínicos, pruebas piloto en seres humanos y pruebas pivotales en seres humanos con las primeras líneas de manufactura. Estos deben estar autorizados por COFEPRIS, por el Comité de Ética, tienen procesos, si no, esa evidencia no la puedo presentar a la autoridad. Ya que logré todo mi camino, ¿no? Para poder definir qué pruebas, con quiénes, cómo, y que los laboratorios con los que realicé las pruebas estén acreditados, puedo presentar mi solicitud de registro sanitario. Pero para que yo llegue a esa fase, ya supe qué indicación de uso tenía, qué clase y qué categoría. La autorización de comercialización es el parteaguas para comenzar a vender, pero no es el inicio de las autorizaciones. Y ya que logré la autorización de comercialización, entonces ahora vienen los permisos sanitarios de importación, vienen los de materia de publicidad, viene la prórroga, continúo con la tecnovigilancia, que se dio inicio en fases tempranas en gestión de riesgos. ¿Qué hay detrás de eso? Control sanitario. ¿Quiénes son las figuras en la ley? Representante legal, responsable sanitario, unidad de tecnovigilancia y el interlocutor por excelencia con respecto a la tecnovigilancia, el responsable de tecnovigilancia. Lo que dijimos, lo que tenemos atrás es justamente el ciclo de vida asociado al control sanitario, considerando todos los elementos, no es un pedacito. Donde yo me ubique en la cadena es que voy a tener que dar cumplimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Tengo estas figuras y cuando conozco la normativa voy a poder blindar mi ejercicio
profesional. ¿Qué tenemos detrás? Pues de manera enunciativa, más no limitativa, ¿no? La norma 012 de investigación en seres humanos, la norma 240 de tecnovigilancia, la norma 241 de buenas prácticas de manufactura, la 137 que es etiquetado de dispositivos médicos, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que es el ilustre desconocido para muchos y que da con certeza y claridad luz en el proceso. Tenemos detrás el grupo de trabajo que les comentaba, que empezó hace 40 años, la GHTF, donde se empezaron a hacer estas definiciones, estos conceptos. Tenemos la IMDRF, que justamente nos convoca y nos da pauta y se sigue trabajando. Y además, uno de los grupos de trabajo de los comités, que es EMISO. Entonces, cuando yo hablo de lo que está detrás de un dispositivo médico que fabrique en México o que fabrique en el resto del mundo, está sujeto a todas estas normativas, estándares, especificaciones de producto, especificaciones técnicas, el dar cumplimiento a la continuidad en almacenamiento y distribución. ¿Qué les aplica? Todo. Y entonces aquí es algo súper lindo. Y este dibujo les puedo decir que hemos manejado y que hoy ya se madura como imagen del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, es esto. Cuando yo quiero establecer un modelo de negocio, debo de tener detrás un cumplimiento normativo que tiene que ver con una estrategia regulatoria. Si no lo hago desde el principio, ¿qué creen que va a implicar? Regresar, reinversión, perder tiempo, volver a empezar. Si lo defino desde el inicio, es directo, del punto A al punto B. Y entonces tenemos que a lo largo del ciclo de vida del dispositivo damos cumplimiento al control sanitario, más el modelo de negocio en salud que ustedes quieran. ¿Y qué tenemos? ¿Qué actores están involucrados? Ya hablamos de las figuras legales, hablamos del control sanitario, hablamos de las 3 grandes etapas asociadas al ciclo de vida, pero tenemos la academia, el diseño, desarrollo, la investigación, la industria, el gobierno, los comercializadores, los distribuidores, las instituciones hospitalarias, los profesionales de la salud y la población en general. Todos estamos convocados y sujetos a control sanitario. Y entonces, el modelo de negocio exitoso implica que tenga control sanitario presente en estos servicios asociados a salud, en estos productos que me van a permitir otorgar el servicio y en los establecimientos que están sujetos a vigilancia y a control sanitario. Por último, y es el eje más importante, es que somos seres humanos y merecemos tecnología como seres humanos. Todos somos pacientes. Yo soy paciente, tú eres paciente, tu hijo es paciente. Ahorita les voy a dar una anécdota bien bonita. Trabajando con un tercero autorizado, un ingeniero químico, en su primer fase él estuvo desarrollando una tecnología. Después de desarrollar esta tecnología que era para neonatos, le tocó a través del tercero autorizado en el que estaba obtener la autorización de comercialización. Ya una vez que tenía este registro sanitario, pues ya tenía un ratito, ¿no? O sea, hablo de 10, 12 años detrás de trabajo, le tocó como papá que su hijo en el área de terapia intensiva neonatal usara esa tecnología. El impacto del control sanitario toca vidas y a veces puede ser con la persona más cercana o más querida o nosotros mismos. Yo digo siempre que los ingenieros biomédicos somos los peores pacientes. Y pues esto lo hicimos en combinación con la maestra Montserrat Godínez, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos, que va a estar dando ponencia el jueves y el miércoles y el jueves. Y ella tiene nada más y nada menos más de 16 años haciendo diseño y desarrollo de dispositivos médicos en México. Es una realidad. Y una servidora, Delia Oliva Cantaruti, ingeniera biomédica, tengo 22 años de ejercicio profesional, viví 10 años en quirófano y terapia intensiva y tengo algunos otros más años formada por COFEPRIS y metida en estandarización, normalización y el detalle de la ley de la infraestructura de la calidad, evaluación de la conformidad, metrología. El detalle de la ley de la infraestructura de calidad hoy nos permite, que salió en agosto del 2020,
hoy nos permite justamente llamar con toda tranquilidad y agudeza justamente a los estándares que no tengamos presentes en el país para cumplir los requisitos que tenemos. Espero estar en tiempo y vamos con dudas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Referente a lo que mencionaba de la telemedicina en el tema de control sanitario, creo que me involucro y soy partícipe de esa idea que dicen actualmente de que no tenemos un sistema que nos esté controlando actualmente en el tema de telemedicina, pero sí tenemos todo lo que lo que llevamos de cajón, ¿no? Por ejemplo, un aviso de funcionamiento para los servicios de medicina. Hace poco yo me acercaba con Cofepris y yo le comentaba, bueno, yo quiero ofrecer servicios de telemedicina, ¿qué puedo hacer? Y actualmente me decía, bueno, pues es que no hay como una norma específica todavía para los servicios de telemedicina, pero tenemos por entendido que tú tienes ciertas sedes como tal establecidas donde estás dando ese servicio de telemedicina. ¿Qué tan cierto es eso de que a lo mejor yo podría generar un aviso de funcionamiento como primer control sanitario para poder ofrecer ese servicio de telemedicina? Mira, hay 3 variables importantes. Una, está descrito en el modelo desde la Ley General de Salud, artículo 6, artículo 7, justamente el cómo se van a emplear las tecnologías de la información y las comunicaciones. 2, la infraestructura, y es cuando me refiero a los productos, servicios y ¿qué dije? Se me fue la palabra. La infraestructura que tienes está sujeta a control sanitario porque tú requieres cumplir en un espacio que cumpla, y valga la redundancia, en un espacio físico que tengas la privacidad, que tengas la protección de datos, está la norma 4 y la 24, ¿no? El expediente electrónico, pero no hay que confundir. Y además está con Cenetec, acércate a Adrián Pacheco, que por cierto estudiamos juntos, pero está el programa que se hizo de telemedicina, telesalud, desde 2007. Y entonces, ¿qué sucede? En el momento en que tú quieres generar el modelo de negocio hacia salud digital, hacia telemedicina, ya están las normativas, ya existen. El punto es que hay que sumarlas. O sea, si tú me dices cuál es el reto de cumplir el control sanitario, es que la tienes aquí, la tienes acá, la tienes acá, y además está público. O sea, lo único que no está como público es la farmacopea. De esa tienes que comprarla, porque ¿qué sucede? Para montar tu sistema de gestión de calidad está descrito que tiene que ser a través de procedimientos normalizados de operación que están descritos en la farmacopea, en el suplemento de establecimientos. Entonces, aquí el tema es, ok, el que te contestó en Cofepris, que generalmente son químicos y demás, no tiene el expertise hacia, pero no quiere decir que no exista nada. Y justamente esa es la noticia. Está sujeto a control sanitario. Y una cosa es la información, ahora está muy de moda el software de bienestar. En el momento en que tú quieres, a través de una aplicación, dar cumplimiento a alguno de los temas que están descritos en la definición de dispositivo médico, papá, no hay de otra. Te toca todo lo que aplica hacia el dispositivo médico. Entonces, tienes por un lado la parte, y además, el tema con telecomunicaciones, con los anchos de banda, o sea, eso ya está descrito. Entonces, van a interactuar las normativas que se encuentran involucradas. Y está también descrito en establecimientos, si tienes una botica, si tienes una farmacia, si tienes un consultorio, si tienes una clínica de nivel 1, ¿no? De atención primaria o de alta especialidad, nivel 2 o nivel 3, está sujeto. Hay ciertos requisitos porque en la telemedicina adicionalmente primero requieres tener un diagnóstico para que tengas una teleconsulta en consecuencia. Entonces, ya está definido. ¿Sí? Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy desarrollador de tecnología y durante mucho tiempo todo este tema de la regulación lo consideré una gran barrera para nosotros porque no tenemos los recursos como emprendedores que tienen los grandes laboratorios, ¿no? Sin embargo, quiero agradecerle porque gracias a escucharla varias veces hablar y a usted y a otras personas como usted,
ya no nos da miedo entrarle a esto, ¿no? O sea, es algo que si empezamos a hacer lo correcto en el momento adecuado, las cosas tienen que avanzar muy bien y no tenemos por qué meternos en tantos problemas. Y ha habido grandes avances ahorita en todos los temas regulatorios. Sin embargo, siempre me quedo todavía, por mi experiencia y experiencia de otras personas que conozco, en que COFEPRIS está rezagado y siempre se queda corto en muchos temas. Cuando uno quiere avanzar, siempre es complicado. ¿Cuándo cree que vamos a tener una... Hoy mismo, por ejemplo, yo estoy optando por irme a desarrollar y a sacar a un producto en Estados Unidos, porque veo un camino mucho más corto con la FDA que ir aquí con COFEPRIS. ¿Cuándo vamos a estar a ese nivel, por ejemplo, de que el tema regulatorio nos impulse más a sacar más y mejores productos en tiempos razonables? Pues el tema regulatorio, o sea, una cosa son los tiempos de respuesta, que COFEPRIS no tiene palabra en este momento, pero no tiene palabra hace como 20 años, ¿no? Más o menos, desde que se formó. No, yo creo que hay que ubicar que definitivamente el conocer el marco regulatorio, no solo de este país, sino de los requisitos comerciales asociados en distintos países, van a hacer la diferencia. Yo te puedo decir, como Colegio de Ingenieros Biomédicos, ¿qué tenemos? Un programa gratuito de asesoramiento a investigadores para justamente ubicarlos. Es de 1 hora y a partir de ahí podemos dar una asesoría y demás. comisionregulatorios@cip.org.mx, estamos para servirles. Pero definitivamente, o sea, la madurez que tiene una agencia o que tiene otra son 20 años de diferencia. Ahora, hoy por hoy, con respecto a temas de software, hoy estamos trabajando. Yo te puedo decir, estoy en 2 células y vuelta loca porque además trabajo, ¿no? O sea, el trabajo en el colegio es voluntario, es honorario. Y además estamos en los grupos de trabajo de las células de COFEPRIS y estamos justamente definiendo los requisitos que se van a pedir para armar el dossier con respecto a software. Entonces, el tema de si lo vas a poder tener antes en FDA también es una cosa que me parece de repente una utopía, porque va a depender de cómo generes tu evidencia y cuál sea tu estrategia regulatoria. Lo que sí definitivamente me parece un reto para todos los investigadores que se meten a este campo de dispositivos médicos es que se pongan a estudiar en realidad de lo que tiene que ver con la vigilancia y control sanitario al que están sujetos, porque eso sí les va a ahorrar tiempo. Y hago comercial, ¿no? En el colegio, el 20 de octubre empezamos nuestro propedéutico de vigilancia y control sanitario, ¿no? El 20 de octubre empezamos, es un curso abierto para todo público y de ahí vamos a seguir sacando distintos grupos de nuestra oferta educativa para poder apoyar a los distintos actores, ¿no? Pero definitivamente lo que sí acorta tiempos con COFEPRIS, y hay una realidad, están trabajando en el esquema de automatización y de esta parte de llevarlo todo esquema electrónico. No es de la noche a la mañana, hay muchos expedientes que se encuentran en rezago, pero lo que sí hace la diferencia de los tiempos es que entregues un expediente que esté robusto y que esto se deriva de tu sistema de gestión de calidad, ¿no? A mí cuando me dicen eres gestor, les digo no, soy consultor biomédico, tengo formación como dictaminador de COFEPRIS, como auditor de ISO 13485 y me dedico al control sanitario. Y entonces puedo asesorar y puedo dar consultoría a distintos tipos de desarrollo que tengan que ver con dispositivos médicos. Juntar papeles no es hacer un expediente. Y la evidencia de dónde deriva, o sea, el expediente de dónde viene, justamente de tu sistema de gestión de calidad. ¿Y cómo generas esa evidencia? ¿Cómo está la estructura de tu pensamiento? ¿Cómo es el que está pagando del sistema de gestión? Y les pongo un ejemplo muy simple. Piensen ustedes cómo harían un instructivo para amarrar agujetas. O sea, aquí me va a decir, yo lo escribo, yo lo fotografío, yo hago un video, yo lo redacto, y cada uno es válido, llegan al objetivo, pero tiene que ver con su estructura de análisis de pensamiento. Eso sucede con un sistema de gestión, que lo que va a derivar es la evidencia que se presenta en la autoridad. Y si tu evidencia no es clara o esa evidencia te llama a más evidencia, a más pruebas, obviamente vas a tener un expediente más complejo.
tiene que ver con todo eso. Y además, yo creo que algo que ayuda muchísimo es el equipo multidisciplinario. O sea, yo les puedo decir, yo no tendría la formación que hoy tengo si no estuviera trabajando con auditores, con químicos, con médicos y con ingenieros biomédicos, y haber estado 10 años en quirófano y terapia intensiva. O sea, al final es todo el proceso. No puedo pasar a ser un desarrollador de dispositivos médicos si desconozco el concepto, la definición de dispositivo médico. Eso para mí sería como el parteaguas, porque eso ya te va a cortar tiempos. Gracias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Nada más? ¿Quejas? Estamos para servirles. Colegio de Ingenieros Biomédicos. Me dijo, allá atrás hay una persona. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Espitia, soy inhaloterapeuta del Hospital de la Raza. Con mucho orgullo les digo que es importante tener uno mismo, sentirse uno en el papel del paciente y también de exactamente, usted acaba de decir la palabra tal cual, ¿no? La palabra mágica. Somos un equipo multidisciplinario. Depende el paciente desde el personal que está haciendo el aseo hasta el directivo. Entonces, si uno voltea, uno tiene que ser pulpo, tiene que buscar las necesidades de todos, las necesidades del que está haciendo el aseo, las necesidades del paciente, las necesidades del que está operando, las necesidades del anestesista, del médico, del terapeuta, de la enfermera, del asistente, de todo personal cuando estamos en un quirófano o una sala de emergencias o en tan solo en una sala de hospitalización. A veces uno no necesita el quirófano para poder hacer así a la cirugía o a lo mejor un de corazón abierto que me ha tocado presenciar. Y eso es tan importante, sentirse uno mismo las necesidades y tener esa palabra mágica que usted acaba de decir. Somos un equipo multidisciplinario y que no debemos de olvidarlo nunca. Y vamos al punto que usted está y a la palabra que dice ahí, exprender y expandir y ser un negocio y pensar por uno mismo desde las necesidades primordiales hasta poder decir, ¿sabe una cosa? Ya podemos expandernos, pero tan solo uno dice, no, pues es que no tenemos la economía suficiente, ¿no? Por financiar o hacer todo un equipo profesional para poder necesitar para ese negocio, al contrario. Pero yo lo único que puedo expedir y expresar es que continuemos siendo un equipo multidisciplinario y sí es cierto. Ese es el punto principal. Gracias. Gracias. Pues creo que si no hay más, les agradezco su paciencia y como Colegio de Ingenieros Biomédicos de México nos ponemos a sus órdenes en lo que podamos apoyar, porque el apoyo para emprendedores es para empresas, es para investigadores, es para alumnos. O sea, la intención es que podamos avanzar. Y bueno, los invito a que en la página nos sigan. En septiembre tuvimos de manera gratuita, el evento es tiempo de tecnovigilancia. Está grabado en la página del colegio, en Face. Y este mes de octubre tenemos Es tiempo de ingeniería clínica. También va a ser un evento gratuito. Y en noviembre vamos a tener Es tiempo del hombre y los dispositivos médicos. Entonces los invitamos. Todos son eventos gratuitos con constancia del colegio y con ponentes, bueno, ¿qué les digo? Con expertos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.